Puedes llamarme el cazador. No porque cace animales, sino porque me especializo en problemas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Soy un exmilitar, veterano de guerras que prefiero no recordar. Mi reputación me precede, soy el tipo al que llaman cuando todo lo demás ha fallado, cuando la situación es tan desesperada que no queda otra opción. Hoy no fue diferente. El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de mi apartamento. Era un número desconocido, pero algo en el tono de la llamada me hizo responder. La voz al otro lado era grave, urgente: tenemos una situación en una instalación secreta en medio de un bosque. Algo ha salido mal, muy mal. Necesitamos tu experiencia. ¿Puedes venir? No lo pensé dos veces. Siempre estoy disponible para un desafío, pero esta vez había algo diferente. Algo en la voz de ese hombre me hizo sentir que esto no sería una misión cualquiera. Colgué el teléfono, cogí mi equipo y salí hacia el bosque. El lugar estaba aislado, como si el mundo lo hubiera olvidado. La carretera serpenteaba entre árboles altos y oscuros, y la niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá del capó de mi camioneta. Cuando llegué a la instalación, supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. La puerta principal estaba abierta, balanceándose suavemente con el viento. No había guardias, ni luces, ni sonidos, solo un silencio inquietante que se clavaba en mis huesos. Entré con cautela, mi arma en mano. El interior era un caos: papeles esparcidos por el suelo, equipos destrozados y manchas de sangre que parecían frescas. Algo había pasado aquí, algo horrible. Encontré un monitor que aún funcionaba, mostrando imágenes de seguridad. Las grabaciones eran borrosas, pero podía distinguir figuras, algo que no era humano, algo que se movía con una agilidad y ferocidad que no debería existir. En ese momento, lo supe. Esta no sería una misión normal. Esto era algo más oscuro, más peligroso. Y yo, el cazador, estaba justo en el centro de ello. Pero no importa cuánto te prepares, nunca estás listo para lo que te espera en la oscuridad, especialmente cuando la oscuridad te está observando. El silencio en la instalación era abrumador. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, como si el edificio mismo estuviera observándome. Las luces parpadeaban, creando sombras que se movían en las esquinas de mi visión. Sabía que no estaba solo. Algo estaba ahí, esperando. Avancé con precaución, revisando cada habitación. En una de ellas, encontré un laboratorio destrozado. Tubos de ensayo rotos, máquinas arrancadas de las paredes y, en el centro de la habitación, una jaula lo suficientemente grande para contener a un hombre, o algo más grande. Los barrotes estaban doblados hacia afuera, como si lo que estuviera dentro hubiera escapado con una fuerza sobrehumana. En una mesa cercana, había documentos esparcidos. Los recogí y comencé a leer. Hablaban de un experimento, algo llamado Proyecto Fenrir. Según los informes, era un intento de crear supersoldados utilizando ADN de depredadores del bosque: lobos, osos, incluso grandes felinos. Pero algo salió mal. Los sujetos comenzaron a mutar, volviéndose más fuertes, más rápidos, y mucho más inteligentes de lo que nadie había anticipado. Una grabación de seguridad en el monitor cercano captó mi atención. La reproduje. Al principio, solo se veía a los científicos trabajando, monitoreando a los sujetos en sus jaulas. Pero luego, algo cambió. Las criaturas comenzaron a agitarse, como si sintieran algo que los humanos en la habitación no podían ver. De repente, una de las jaulas se abrió. No fue un error, no fue un accidente. La criatura dentro había manipulado los controles. El caos estalló en segundos. Las criaturas saltaron sobre los científicos, sus movimientos eran rápidos y brutales. Los gritos llenaron la habitación, pero no duraron mucho. En cuestión de minutos, todo estaba en silencio. La grabación terminó con una imagen borrosa de una de las criaturas mirando directamente a la cámara, sus ojos brillando con una inteligencia inquietante. Apagué el monitor, pero la imagen de esos ojos no se iba de mi mente. Sabía que esas cosas estaban aquí, en este lugar, y probablemente en el bosque que me rodeaba. No eran solo bestias, eran cazadores. Y yo era su presa. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido, como si algo grande se estuviera moviendo en la oscuridad. Me giré rápidamente, mi arma lista. Pero no vi nada. Solo sombras, y el sonido de algo respirando, muy cerca. No tenía tiempo para pensar. Sabía que tenía que moverme, encontrar un lugar seguro,
averiguar qué había pasado aquí y cómo detenerlo. Pero una cosa era clara, esta no sería una misión de rescate. Esta sería una misión de supervivencia. El sonido de esa respiración, no lo olvidaré nunca. Era profunda, ronca, como si viniera de algo que no era completamente animal, pero tampoco humano. Me moví lentamente, apuntando mi arma hacia la oscuridad, pero no vi nada. Solo sombras que bailaban en las paredes, creadas por las luces parpadeantes. Sabía que no podía quedarme ahí. Tenía que moverme. Salí del laboratorio y me adentré en los pasillos de la instalación. Cada puerta que pasaba estaba abierta, cada habitación vacía, o al menos eso parecía. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Cada pocos pasos, me detenía, escuchando. Pero solo escuchaba el sonido de mi propia respiración y el crujido ocasional del edificio. Llegué a una sala de control. Las pantallas mostraban imágenes de las cámaras de seguridad dispersas por la instalación. Al principio, todo parecía normal, pasillos vacíos, habitaciones en silencio. Pero luego, en una de las pantallas, vi movimiento. Algo grande, oscuro, que se movía con una agilidad antinatural. No pude distinguir bien qué era, pero sabía que no era humano. En otra pantalla, vi algo que me heló la sangre. Una de las criaturas estaba allí, en el pasillo justo afuera de la sala de control. Era enorme, con una musculatura deforme y una mirada que parecía penetrar a través de la cámara. Sus ojos brillaban con una inteligencia perturbadora, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y entonces, lentamente, levantó una garra y señaló hacia la cámara, como si me estuviera desafiando. En ese momento, escuché un golpe en la puerta de la sala de control. Me giré, apuntando mi arma hacia la entrada. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. La puerta tembló en su marco. Sabía que no aguantaría mucho. Miré rápidamente alrededor, buscando una salida. Había una ventana en la parte trasera de la sala, pero estaba cerrada con barrotes. El golpe en la puerta se intensificó. Podía escuchar el sonido de la madera astillándose. No tenía tiempo para pensar. Agarré una silla y la lancé contra la ventana. Los cristales se rompieron, pero los barrotes seguían ahí. Me acerqué, con todas mis fuerzas, intenté doblarlos. No cedieron. Detrás de mí, la puerta comenzó a ceder. Las bisagras chirriaron, y un trozo de madera voló por el aire. La criatura estaba entrando. Sus ojos me encontraron, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando filas de dientes afilados. No había tiempo para el miedo. Agarré una granada de mi cinturón, la activé y la lancé hacia la puerta. La explosión fue ensordecedora. La onda expansiva me tiró al suelo, y los escombros volaron por toda la habitación. Cuando me levanté, la puerta ya no existía, y la criatura, no estaba. Pero sabía que no la había matado. Esas cosas no morían tan fácilmente. Salí por la ventana rota, cortándome con los cristales, pero no me importó. Tenía que llegar al bosque. Ahí fuera, al menos, tendría espacio para moverme, para luchar. Pero también sabía que las criaturas estaban ahí, esperándome. Y esta vez, no serían solo una, serían muchas. El aire frío del bosque me golpeó en la cara tan pronto como salí de la instalación. La niebla era aún más espesa aquí, envolviendo todo en un manto gris que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Sabía que las criaturas estaban ahí, en algún lugar entre los árboles, acechándome. Pero no tenía opción. Tenía que adentrarme en el bosque si quería sobrevivir. Corrí, pisando hojas secas y ramas rotas. Cada sonido me hacía girar la cabeza, esperando ver una figura oscura emerger de la niebla. Pero no vi nada, al menos no al principio. Luego, escuché un gruñido bajo, gutural, que venía de mi izquierda. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Apunté mi arma hacia la dirección del ruido, pero no vi nada. Solo árboles y niebla. Entonces, algo se movió. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo vi. Una sombra grande, que se deslizó entre los árboles con una agilidad que no debería ser posible. Mi corazón latía con fuerza, y sentí el sudor frío recorriendo mi espalda. Decidí seguir moviéndome, pero esta vez con más cautela. Sabía que las criaturas estaban jugando conmigo, probando mis límites. No eran solo bestias, eran cazadores, y yo era su presa. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento, cuidadoso. Pero no importaba cuánto lo intentara,
no podía escapar de la sensación de que me estaban observando. Llegué a un claro en el bosque. La niebla era menos densa aquí, y la luz de la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas. Por un momento, me sentí un poco más seguro. Pero entonces, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Luego, otro crujido, esta vez a mi derecha. Y otro, a mi izquierda. Estaban rodeándome. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una de las criaturas, pero esta vez la vi claramente. Era enorme, con una musculatura deforme y una piel que parecía estar en constante cambio, como si su cuerpo no pudiera decidir qué forma tomar. Sus ojos brillaban con una inteligencia perturbadora, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando filas de dientes afilados. No esperé a que atacara. Disparé, una y otra vez, pero la criatura se movía demasiado rápido. Esquivó mis balas con una agilidad que parecía imposible. Luego, saltó hacia mí, sus garras extendidas. Me lancé al suelo, rodando para evitar el ataque, pero sentí un dolor agudo en mi brazo. Sus garras me habían alcanzado. Me levanté rápidamente, ignorando el dolor. Sabía que no podía quedarme ahí. Corrí hacia los árboles, buscando refugio, pero la criatura estaba justo detrás de mí. Escuché su respiración pesada, sus pasos resonando en el suelo. Sabía que no podía correr para siempre. Entonces, vi algo, un árbol caído, con un tronco lo suficientemente grande para esconderme. Me deslicé detrás de él, conteniendo la respiración. La criatura se detuvo, olfateando el aire. Podía escucharla moviéndose, buscándome. Sabía que no me había visto, pero no duraría mucho. En ese momento, recordé algo que había leído en los documentos de la instalación. Las criaturas eran inteligentes, sí, pero también tenían una debilidad, su dependencia del sonido. Eran cazadoras, pero también eran presas de sus propios instintos. Agarré una piedra del suelo y la lancé lo más lejos que pude. La piedra golpeó un árbol, y el sonido resonó en el bosque. La criatura giró la cabeza hacia el sonido, y luego, con un gruñido, se lanzó en esa dirección. No esperé a ver si volvía. Me levanté y corrí en la dirección opuesta, adentrándome aún más en el bosque. Sabía que no estaba a salvo, pero al menos había ganado algo de tiempo. Pero una cosa era clara, no podía seguir corriendo para siempre. Tenía que encontrar una manera de luchar, de detenerlas. Porque si no lo hacía, el bosque sería mi tumba, y esas criaturas, mis verdugos. El bosque parecía no tener fin. Cada paso que daba me adentraba más en su oscuridad, y cada sombra parecía esconder una nueva amenaza. Mi brazo sangraba, pero no podía detenerme. Sabía que las criaturas estaban cerca, y que no descansarían hasta encontrarme. Mientras corría, comencé a recordar los documentos que había visto en la instalación. Hablaban de una enzima, algo llamado Código Fenrir. Era lo que les había dado a esas criaturas su fuerza, su velocidad, y su inteligencia. Pero también había algo más, algo que no había entendido del todo en ese momento. Las criaturas no eran solo el resultado de un experimento fallido, eran una evolución. Y evolucionaban rápido. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un gruñido, pero no como los que había escuchado antes. Este era más bajo, más gutural, como si viniera de algo más grande, más peligroso. Me agaché detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Sabía que no podía enfrentarme a otra criatura, no en mi estado. Pero entonces, vi algo que me hizo olvidar por un momento el peligro. En el suelo, entre las hojas, había un rastro de sangre. No era mía. Era fresca, y conducía hacia un claro cercano. Decidí seguirla, moviéndome con cautela. Cada paso era un riesgo, pero sabía que tenía que averiguar qué había causado esa herida. Cuando llegué al claro, lo vi. Era una de las criaturas, pero esta vez estaba herida. Tenía una profunda herida en el costado, y su respiración era irregular. Parecía estar agonizando. Me acerqué lentamente, con mi arma lista, pero la criatura no me atacó. En cambio, me miró con esos ojos brillantes, llenos de una inteligencia que me heló la sangre. Y entonces, habló. No era un sonido humano, pero tampoco era completamente animal. Era una voz distorsionada, gutural, pero las palabras eran claras. Tú, no entiendes, lo que has despertado. Me quedé paralizado. ¿Estaba hablando? ¿Eran capaces de eso? La criatura intentó levantarse, pero cayó de nuevo al suelo, gimiendo de dolor.
Su mirada no se apartaba de mí, y sentí que me estaba juzgando, como si supiera algo que yo no. No puedes ganar. Susurró, antes de que su cuerpo se convulsionara y quedara inmóvil. Me quedé allí, mirando el cadáver de la criatura, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No eran solo bestias, eran algo más. Algo que podía pensar, hablar, planear. ¿Y si una de ellas estaba herida, qué había causado esa herida? ¿Otra criatura? ¿O algo peor? En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo árboles y niebla. Pero sabía que no estaba solo. Algo estaba ahí, observándome, esperando el momento adecuado para atacar. No podía quedarme ahí. Tenía que moverme, encontrar un lugar seguro, averiguar cómo detener esto. Pero una cosa era clara, esta no sería una batalla de fuerza. Esta sería una batalla de ingenio. Y si esas criaturas eran tan inteligentes como parecían, tendría que ser más listo que ellas. El bosque ya no era solo un lugar de escape, era un campo de batalla. Y yo, el cazador, tendría que convertirme en la presa que lucha por su vida. El bosque se había convertido en un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. Cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable, más expuesto. Sabía que las criaturas estaban ahí, acechándome, esperando el momento perfecto para atacar. Pero no podía quedarme quieto. Tenía que encontrar una manera de luchar, de sobrevivir. Mientras avanzaba, comencé a notar algo extraño. El bosque no era como cualquier otro bosque. Los árboles parecían más altos, más retorcidos, como si estuvieran vivos. Las ramas se entrelazaban formando patrones que no parecían naturales. Y el aire estaba cargado de una energía que no podía explicar. Era como si el bosque mismo estuviera conspirando contra mí. Llegué a un pequeño arroyo. El agua corría lentamente, y el sonido era casi relajante. Me agaché para lavarme la herida en mi brazo, pero en ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo árboles y sombras. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Decidí seguir el arroyo, pensando que podría llevarme a un lugar más seguro. Pero a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se hacía más intensa. Cada pocos pasos, me detenía, escuchando. Pero solo escuchaba el sonido del agua y el crujido ocasional de las ramas. De repente, el arroyo se abrió a un claro más grande. En el centro del claro, había una estructura. Era pequeña, casi como una cabaña, pero no parecía hecha por manos humanas. Las paredes estaban formadas por ramas entrelazadas, y el techo estaba cubierto de hojas y musgo. Me acerqué con cautela, sabiendo que cualquier cosa podría estar esperándome dentro. Al entrar, me di cuenta de que no era una cabaña, sino una especie de santuario. En las paredes, había símbolos tallados en la madera, símbolos que no reconocía pero que parecían antiguos, como si pertenecieran a una civilización olvidada. En el centro de la habitación, había un altar, y sobre él, un objeto que me llamó la atención inmediatamente. Era un frasco de vidrio, y dentro había un líquido brillante, de un color que no podía describir. Lo tomé con cuidado, sintiendo su peso en mi mano. Sabía que no era algo ordinario. ¿Podría ser esto el código Fenrir? ¿La clave para detener a las criaturas? En ese momento, escuché un ruido fuera de la cabaña. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Las criaturas estaban ahí, esperándome. Y esta vez, no iban a dejarme escapar. Salí de la cabaña con el frasco en la mano, listo para lo que viniera. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a ellas, usar lo que había encontrado para luchar. Pero una cosa era clara, esta no sería una batalla fácil. Las criaturas eran inteligentes, rápidas y mortales. Y yo, el cazador, tendría que ser más listo que ellas. El bosque ya no era solo un lugar de escape, era un campo de batalla. Y yo, el cazador, tendría que convertirme en la presa que lucha por su vida. El frasco en mi mano parecía pesar más de lo que era. El líquido brillante en su interior pulsaba suavemente, como si tuviera vida propia. No sabía qué era, pero algo en mi instinto me decía que era importante. Tal vez era la clave para detener a las criaturas, o tal vez era algo peor. No tenía tiempo para dudar. Las sombras a mi alrededor se movían, y sabía que no estaba solo. Decidí probar el líquido. No había otra opción. Si era veneno, al menos moriría rápido. Si era algo más, bueno, tendría que arriesgarme.
Con un movimiento rápido, abrí el frasco y bebí su contenido. El sabor era metálico, casi eléctrico, y sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo. Por un momento, pensé que había cometido un error terrible. Pero entonces, algo cambió. Mi visión se agudizó. Podía ver cada hoja en los árboles, cada sombra en la niebla. Mis oídos captaban sonidos que antes no habría notado, el crujido de una rama a cientos de metros de distancia, el susurro del viento entre los árboles. Mi cuerpo se sintió más ligero, más rápido, como si hubiera despertado algo dentro de mí. Pero también sentí algo más, algo oscuro. Una voz en mi mente, susurrando cosas que no entendía. Era como si el líquido no solo hubiera mejorado mis sentidos, sino que también hubiera despertado algo en mi interior. Algo que no debería haber sido despertado. En ese momento, las criaturas atacaron. Salieron de la niebla como fantasmas, sus ojos brillando con una ferocidad que helaba la sangre. Pero esta vez, no me sentí indefenso. Moví mi cuerpo con una agilidad que no sabía que tenía, esquivando sus garras y contraatacando con una precisión mortal. Mi arma parecía moverse por sí sola, cada disparo encontrando su marca. Pero las criaturas no eran fáciles de derrotar. Aunque más lentas que yo, eran inteligentes. Trabajaban en equipo, rodeándome, intentando agotarme. Sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. Tenía que encontrar una manera de acabar con ellas de una vez por todas. Entonces, recordé algo. En los documentos de la instalación, había una mención sobre una frecuencia de sonido que afectaba a las criaturas. No sabía si funcionaría, pero no tenía nada que perder. Saqué mi radio y comencé a ajustar la frecuencia, buscando la correcta. Las criaturas se acercaban, pero no me detuve. Finalmente, encontré la frecuencia. Un sonido agudo, casi imperceptible, comenzó a emitirse desde la radio. Las criaturas se detuvieron, como si el sonido las hubiera paralizado. Sus ojos brillaron con confusión, y luego, con dolor. Una de ellas cayó al suelo, retorciéndose, mientras las otras retrocedieron, desorientadas. Sabía que no duraría mucho. Tenía que actuar rápido. Agarré una granada de mi cinturón, la activé y la lancé hacia el grupo de criaturas. La explosión fue ensordecedora, y cuando el humo se disipó, las criaturas yacían en el suelo, inmóviles. Pero no me sentí victorioso. Sabía que no había terminado. El líquido en mi cuerpo seguía ardiendo, y la voz en mi mente era más fuerte que nunca. ¿Qué me había hecho ese líquido? ¿Qué me estaba convirtiendo? El bosque seguía ahí, silencioso, observándome. Sabía que no podía quedarme. Tenía que encontrar respuestas, antes de que fuera demasiado tarde. Pero una cosa era clara, ya no era solo el cazador. Ahora, yo también era parte de este juego, y no sabía de qué lado estaba. El bosque ya no era el mismo. Cada sombra parecía moverse por su cuenta, cada sonido era una amenaza. El líquido que había bebido seguía ardiendo en mis venas, y la voz en mi mente no dejaba de susurrar. Era como si el bosque y yo estuviéramos conectados ahora, como si fuera parte de él, y él, parte de mí. Sabía que no podía quedarme ahí. Las criaturas que había derrotado eran solo el principio. Había más, muchas más, y ahora sabían que yo era una amenaza. Tenía que encontrar una manera de detener esto, de detenerlas, antes de que fuera demasiado tarde. Decidí regresar a la instalación. Tal vez ahí encontraría respuestas, algo que me ayudara a entender lo que me estaba pasando. Pero el camino de regreso no sería fácil. Las criaturas estaban en todas partes, y ahora, con mis sentidos mejorados, podía sentirlas, olerlas, casi escuchar sus pensamientos. Avancé con cautela, evitando los claros y manteniéndome en las sombras. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de ellas. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una de las criaturas, pero esta vez era diferente. Era más grande, más oscura, y sus ojos brillaban con una inteligencia que helaba la sangre. Nos miramos fijamente, y por un momento, sentí que podía entenderla. No era solo una bestia, era algo más. Algo que había sido creado, pero que ahora estaba fuera de control. Y entonces, habló. No puedes ganar. Susurró, con una voz que resonó en mi mente. Eres uno de nosotros ahora. No quise escuchar más. Disparé, una y otra vez, pero la criatura se movía demasiado rápido. Esquivó mis balas con una agilidad que parecía imposible. Luego, saltó hacia mí, sus garras extendidas. Me lancé al suelo, rodando para evitar el ataque,
pero sentí un dolor agudo en mi brazo. Sus garras me habían alcanzado. Me levanté rápidamente, ignorando el dolor. Sabía que no podía quedarme ahí. Corrí hacia los árboles, buscando refugio, pero la criatura estaba justo detrás de mí. Escuché su respiración pesada, sus pasos resonando en el suelo. Sabía que no podía correr para siempre. Entonces, recordé algo. En los documentos de la instalación, había una mención sobre una frecuencia de sonido que afectaba a las criaturas. No sabía si funcionaría, pero no tenía nada que perder. Saqué mi radio y comencé a ajustar la frecuencia, buscando la correcta. Las criaturas se acercaban, pero no me detuve. Finalmente, encontré la frecuencia. Un sonido agudo, casi imperceptible, comenzó a emitirse desde la radio. Las criaturas se detuvieron, como si el sonido las hubiera paralizado. Sus ojos brillaron con confusión, y luego, con dolor. Una de ellas cayó al suelo, retorciéndose, mientras las otras retrocedieron, desorientadas. Sabía que no duraría mucho. Tenía que actuar rápido. Agarré una granada de mi cinturón, la activé y la lancé hacia el grupo de criaturas. La explosión fue ensordecedora, y cuando el humo se disipó, las criaturas yacían en el suelo, inmóviles. Pero no me sentí victorioso. Sabía que no había terminado. El líquido en mi cuerpo seguía ardiendo, y la voz en mi mente era más fuerte que nunca. ¿Qué me había hecho ese líquido? ¿Qué me estaba convirtiendo? El bosque seguía ahí, silencioso, observándome. Sabía que no podía quedarme. Tenía que encontrar respuestas, antes de que fuera demasiado tarde. Pero una cosa era clara, ya no era solo el cazador. Ahora, yo también era parte de este juego, y no sabía de qué lado estaba. Caminé hacia la instalación, sintiendo como el bosque me observaba. Cada paso era una lucha, pero sabía que no podía detenerme. Cuando llegué a la entrada, me di cuenta de que algo había cambiado. Las puertas estaban abiertas, y el interior estaba en silencio. No había rastro de los científicos, ni de los guardias. Solo había oscuridad. Entré con cautela, sabiendo que las criaturas podían estar en cualquier lugar. Pero no vi nada. Solo sombras y silencio. Llegué al laboratorio donde todo había comenzado, y ahí lo vi. En el centro de la habitación, había una figura. Era humana, pero no del todo. Sus ojos brillaban con una luz familiar, y su sonrisa era grotesca. «Bienvenido, cazador», dijo la figura. «Te hemos estado esperando». No supe qué decir. Solo podía mirar, mientras la figura se acercaba. Sabía que no podía confiar en ella, pero tampoco podía escapar. Estaba atrapado, en un juego que no entendía. Y entonces, la figura extendió su mano. «Únete a nosotros», susurró. «Juntos, podemos ser más fuertes. Juntos, podemos sobrevivir». No supe qué hacer. El líquido en mi cuerpo ardía, y la voz en mi mente gritaba. Sabía que no podía confiar en ella, pero tampoco podía negar que tenía razón. Ya no era solo el cazador. Ahora, yo también era parte de esto. Y entonces, tomé su mano. El bosque rugió a mi alrededor, y supe que nada volvería a ser igual. El cazador había caído, y algo más había nacido. Algo más oscuro. Algo más peligroso. Y el mundo nunca lo sabría, hasta que fuera demasiado tarde.